académico, pero también de convivencia para la comunidad. Está abierto a todos, recuérdenlo. Estamos aquí investigadores, estudiantes del instituto y quien quiera venir de afuera. Entonces inviten a sus amigos, colegas que quieran venir acá. Y aquí estamos todos los martes a las 12. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Sergio Ransbaum, que estuvo fuera un año en su sabático y ya está de vuelta con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Y nos va a hablar de dinámica, lógica epistémica dinámica. Muchas gracias, Sergio. Gracias, gracias. Sí, les quería platicar un poco de lo que he estado haciendo con Eric Goubod de École Polytechnique acerca de este experimento de combinar como dos religiones diferentes. En computación la gente está dividida así entre dos grandes grupos que no se hablan y no se quieren mucho, que son Eric Goubod de un lado y yo del otro. Y en la corriente de Eric Goubod tiende a ser más europea, es la corriente que estudia cosas acerca de lenguajes de programación, cosas de cómo darle semántica formal a un lenguaje, cosas de cómo probar que un programa es correcto, que un algoritmo es correcto, todo tipo de cosas que son acerca de cómo hacer que la programación y los algoritmos sean mejores. Y por otro lado está la otra gran corriente de computación. Esa corriente de Eric Goubod se le tiende a llamar métodos formales, así, no sé por qué históricamente. Y el tipo de matemáticas que usan es más de lógica, de categorías, de más algebraico a veces. Y luego el otro lado, que es en el que yo trabajo más, es más algorítmico. Las gentes de Eric Goubod no nos caen bien porque nunca hacen soluciones, ¿no? Nada más estudian nuestras soluciones, entonces nosotros sentimos que estamos arriba y ellos sienten que están mucho más arriba porque pues, ellos son así como más abstractos y filosóficos y todo. Bueno. Y entonces, pues justamente quisiéramos usar esta área de algoritmos distribuidos tolerantes a fallas, donde computadoras colaboran entre sí, a pesar de que la comunicación no es muy confiable y puede haber fallas, etcétera, para resolver problemas, y darle una semántica formal a través de lógica epistémica dinámica. Entonces va a ser una plática así muy general y nada técnica para platicar un poco, nada más platicarse un poco de qué son estas dos áreas y cómo las estamos interrelacionando, de hecho a través de una cosa común, la cosa que ambos queremos, aunque no nos queremos entre las dos corrientes, pero queremos a la topología ambos, y resulta que justo la topología es lo que está subyacente uniendo estas dos grandes áreas. Entonces, pues lo que quisiéramos hacer es estudiar sistemas distribuidos tolerantes a fallas desde la perspectiva de lógica epistémica dinámica, y así poder dar una semántica muy precisa acerca de qué quiere decir cuando una computadora se comunica con otra, la otra computadora ya sabe algo nuevo, ¿no? Y entonces cómo formaliza uno eso de saber algo nuevo, etcétera, ¿no? Y de hecho se ha visto desde hace muchos años que este asunto de formalizar el conocimiento que van adquiriendo las computadoras conforme platican unas con otras es útil para diseñar algoritmos y para convencerse que son correctos y que son eficientes, etc. Pero resulta también, como ahorita les voy a platicar un poco, que los casos de estudio y los ejemplos que tienden a estudiar en lógica epistémica dinámica son de una naturaleza muy diferente a la que nos encontramos en sistemas distribuidos. Tienden a ser más de tipo de acertijos y de otras situaciones, o de situaciones que se dan en economía y en ciencias sociales. Entonces, hemos descubierto que al venir de otra perspectiva, pues estamos proponiendo nuevos problemas y nuevas maneras de ver las cosas. Entonces, les voy a platicar primero un poquito de qué es esto de lógica epistémica dinámica. Y bueno, primero, ¿qué es esto de lógica epistémica? Surge la lógica epistémica cuando matemáticos, lógicos, filósofos se dan cuenta que este asunto de qué quiere decir que yo sé algo, que conozco algo, no sé cómo se traduce bien eso de knows that, yo creo que en español podemos decir sé o conozco algo, o a veces creo algo. En esta plática no voy a hablar de lo de creer algo, todo el tiempo vamos a estar pensando en conocer algo, saber algo, pero las dos vertientes se estudian mucho. Y
Y resulta que no solo matemáticamente y lógicamente es interesante estudiar esta noción de qué quiere decir que sé algo, que conozco algo nuevo acerca del mundo, sino además han aparecido a lo largo de los años muchas aplicaciones en ciencias de la computación, en economía, robótica, porque un robot, ¿qué quiere decir? Que un robot sabe que algo está pasando en el medio ambiente y se comunica a lo mejor con otro, etc. En seguridad y criptografía, porque uno quiere formalizar esa noción de que nadie puede saber el contenido del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es una firma digital que solo... ¿Qué significa una firma digital formalmente? Y se puede formalizar mediante lógica epistémica. Sistemas distribuidos, que es donde ha aparecido mucho porque las computadoras se comunican entre sí, van aprendiendo cosas acerca de lo que está pasando en otras partes del sistema, sistemas sociales, etcétera, votaciones en muchos otros lados. Y empieza con el trabajo de justamente filósofos, lógicos, matemáticos, más o menos a partir de 48 hasta 50, que son gentes que vienen desde distintos, de Rudolf Carnap, que de la escuela de Viena, Jerzy Loss, de hecho economistas, muchos de ellos vienen desde el lado de economía, vamos a ver al porqué con los ejemplos, o filósofos, Arthur Prior, de lógica y filosofía, los inicios de la lógica temporal vienen con él, de Arthur Prior, Nicolas Recher, filósofo de Alemania, von Wright de Finlandia, y bueno, son países de origen, pero estaban trabajando luego en otros lados, en Europa y en Inglaterra y en Estados Unidos y en otros lados. Y entonces, ¿qué es esto de lógica epistémica? Podemos ilustrar uno de los primeros acertijos. Este es mucho el estilo, ¿no? Cuentitos y acertijos, así empiezan a motivar distintas situaciones de conocimiento. Entonces, en este famoso acertijo, bueno, un acertijo es como un cuentito, Chuang-Tze y Wai-Tze estaban caminando sobre el río Hao, cuando de repente Chuang-Tze dice, mira los pececitos, qué contentos se ven. Están ahí nadando todos muy divertidos. Y entonces le dice, si tú no eres pescado, ¿cómo sabes que están tan contentos los otros pescados? Y entonces le dice, si tú no eres yo, ¿cómo sabes que yo no sé que los pescados están contentos? Así. Y este es el tipo de conocimiento anidado, ¿no? Que uno estudia en lógica epistémica. Así. Es la lógica del conocimiento, por un lado es lógica epistémica y se junta con la parte dinámica, con lógica dinámica, para obtener lógica epistémica dinámica. Es decir, no solo nos interesa saber cuál es el estado de conocimiento en un momento dado, sino cómo cambia ese conocimiento después de que hay acciones, después de que hay comunicación, etc. Entonces, Alexander Baltrag, así dice, ¿no? Es el moto de la lógica epistémica dinámica en Ámsterdam. En Ámsterdam hay un grupo grande de gentes de lógica epistémica dinámica. Dice, pues no sé cómo traducir esto, pero the wise sees action and knowledge as one. They see truly, ¿no? Esa combinación justo de que cómo los eventos que están ocurriendo en el mundo cambian el conocimiento que tenemos del mundo, y por otro lado, cómo nuestro conocimiento afecta las acciones que tomamos en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, los de lógica epistémica dinámica, acertijos y acertijos que de hecho, bueno, son importantes porque identifican cosas de conocimientos, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco algunos de estos acertijos nada más para sentir un poco qué es esto, cómo se estudia la lógica epistémica dinámica. Entonces este es el del triángulo del amor, donde Alice y Bob son una pareja, pero Alice acaba de empezar a ponerle los cuernos con Charles. Y entonces de repente Alice le manda un email diciendo, no te preocupes, Bob no sabe nada acerca de nuestro idilio. Y entonces, ¿qué pasa si Bob, accidentalmente o no tanto, lee un poco del mensaje? Y entonces este es como una pequeña paradoja donde después de ver el mensaje, entonces ahora ya sabe. O sea, no sabía y ahora ya sabe. Entonces, ¿cómo es que no sabe y el hecho de ver algo lo hace saber, ¿no? Este es el tipo también de situaciones, ¿no? O este otro acertijo
fue muy famoso, de hecho, hace unos años, a lo mejor lo han visto algunos de ustedes. Alice y Bob no conocen a Cheryl, de repente Cheryl aparece y dice, adivinen cuándo fue mi cumpleaños, ¿no? Y entonces le dice, lo único que les voy a decir es que mi cumpleaños es alguna de estas 10 posibles fechas. Y luego, Cheryl le dice en la oreja, muy quedito, Alice, nada más el mes. Y por otro lado, a Bob le dice nada más el día. La situación. Y entonces, Alice dice, yo no, pues sigo sin saber cuál es tu cumpleaños, pero sé que Bob tampoco sabe tu cumpleaños. Y entonces dice Bob, pues no sabía, pero ahora que oí lo que dijiste, ahora ya sé cuál es el cumpleaños. Y Alice dice, pues yo tampoco sabía, pero ahora ya sé también. Entonces también, y si hacen un análisis, no es tan difícil, es un acertijo bonito porque puede uno dibujar una especie de gráfica bipartita con las posibles fechas y aristas conectan. De un lado están los meses y del otro lado los días. Y entonces, ¿por qué cuando Alice dice, yo no sé cuándo es tu cumpleaños, pero sé que tampoco tú sabes? ¿Por qué no sabe? Porque entre las 10 fechas posibles, pues le dijeron el mes. Entonces, quiere decir que para ese mes, para ese vértice, hay varias aristas que tienen que son días posibles para ese mes, entre esas 10 fechas. Pero ¿cómo es que sabe que tampoco del otro lado saben? Porque analiza esas aristas y ve que para cada una de esas aristas también hay varias aristas que salen, entonces así sabe. Y entonces, bueno, hacen ahí una pequeña combinatoria y ya identifican los dos, ¿no? Entonces, este es otro de los acertijos de saber y no saber y cómo cambia el conocimiento a veces por decir, eso es este tipo de paradojas. A veces el decir que no sé le da otra información y ya sabe el otro y cosas así, ¿no? Así. Este es otro muy famoso también, quizás el del ataque coordinado es muy importante porque motivó con esta noción de conocimiento que ahorita les platico, pero en la práctica es muy importante porque en muchas situaciones hay que tomar como acciones coordinadas, ¿no? Por ejemplo, en el banco, si uno saca dinero del cajero automático, hay dos acciones que hay que coordinar, que se le dé el dinero al cliente y que se le descuente ese dinero del banco. Pero lo que no quiere uno hacer es que le den el dinero y no se lo descuenten, o al revés, que se atore el billete y ya le descontaron y no le dan el dinero. O sea, o se hacen las dos, o se da el dinero y se descuenta, o ninguna de las dos acciones. Entonces, la manera en que se cuenta, hay muchas maneras divertidas de contar este acertijo, pero esta es así quizás la clásica. Hay dos divisiones del mismo ejército y hay un general A y un general B. Están de lados opuestos de una montañita y están viendo abajo el valle y dicen, los dos generales dicen, tenemos que atacar, y el enemigo está abajo. Pero lo que es importante es que o los dos ataquen o ninguno atacan, porque si nada más uno ataca, el enemigo es demasiado fuerte y le gana. Si los dos atacan, ganan. Si los dos atacan coordinadamente, al mismo tiempo. Entonces tienen que decir, vamos a atacar a cierta hora. Y se vale no atacar, no es tan grave no atacar. Lo que es grave es que uno sí ataque y el otro no, porque entonces pierden la batalla. Entonces este es el famoso problema del ataque coordinado. Entonces lo que dice, si las dos divisiones atacan simultáneamente, porque tampoco dice, ok, atacamos los dos, pero tú primero y yo mañana, no, pues eso no funciona. Tienen que ser los dos, ¿no? Al mismo tiempo para que funcione. Entonces, ninguno de en esta situación, cada general dice, yo estoy seguro que no voy a dar la orden de atacar si tengo alguna duda de que el otro también va a atacar. Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo se coordinan? Se mandan mensajes, ¿no? Porque uno está de un lado de la loma y el otro está del otro lado de la loma. Entonces el general A le manda un mensaje al general B y le dice, oye, pues vamos a atacar mañana al amanecer. Y manda el mensajero. Pero obviamente no nada más por mandar el mensajero, al amanecer lanza su ejército porque dice, ¿qué tal que atraparon al mensajero? Entonces, una vez que llega el mensajero, le dice, oye, pero te están esperando la respuesta. Entonces va caminando el mensajero, una vez que llega al otro ejército, el otro general dice, sí, de acuerdo, y manda de regreso un general. Y entonces con eso ya atacan, pues no, ¿verdad? Porque ¿qué tal que el mensajero de regreso se pierde? Entonces, cuando llega el mensajero de regreso, el general le dice, oye, mándame otro de regreso, siendo que ya llegó el general al que le llegaste. ¿Sí?
Y entonces ya con eso atacan, no, porque ¿qué tal si el otro se pierde? Y entonces es lo que pasa con los mensajitos, con el email, todos nos ha pasado, ¿no? Le mandas un email a alguien y dice, ok, ya nos vemos, saludo, pero te esperas y no le llegó el email o no, entonces te regresa un email de regreso y dices, ok, ya. Pero no sabe el otro si tú te llegó, entonces tú le mandas uno de regreso y uno como que siempre uno tiene una pequeña duda, ¿no? Si el último mensaje se perdió. Y de hecho se puede demostrar que inclusive si no se pierde ningún mensaje, de todas maneras, porque a veces estos mensajes sí se pierden o llegan demasiado tarde, pero supongamos que no se pierde ningún mensaje en una situación ideal del día de hoy, de todas maneras este problema no tiene solución. ¿Por qué? Porque siempre existe, aunque el último no se pierda, siempre existe la posibilidad, uno piensa en la posibilidad de que se pierda, este es el asunto, ¿no? Y entonces esto es lo que llevó quizás a identificar esta noción de common knowledge, conocimiento. O sea, no es suficiente que los dos sepan que van a atacar. Los dos tienen que saber que los dos saben que tienen que atacar. Y no es suficiente. Los dos tienen que saber que los dos saben que tienen que atacar. Y cada vez que llega estos mensajes de ida y vuelta, hay un anidamiento de conocimiento extra, ¿no? La primera vez ya los dos saben que saben. La segunda vez que se envían mensajes ya los dos saben que los dos saben que los dos saben. Y para cualquier número de iteraciones finito no es suficiente para resolver el problema. Hay que tener como esta especie de punto fijo en el que todos saben que todos saben que todos saben una infinidad de veces. Y se puede demostrar que eso es indispensable para poder resolver este problema. Y como aquí no es posible lograr eso, porque pues, en algún momento tienen que dejar de enviar mensajeros y decidir, bueno, atacas o no atacas. Entonces, por eso se sabe que este problema no tiene solución. Y por eso lo de los cajeros siempre hay la posibilidad de que haya un error. Se sabe que es imposible de resolver que nunca haya ningún error porque siempre existe esa posibilidad de que el cajero se comunique con el banco ida y vuelta, o en la vida real con los emails pues siempre termina pasando de vez en cuando. Uno trata de minimizar esa probabilidad, que no falle, pero de repente sí, el último mensaje no llega y no se aparece, el otro. Entonces, ese es otro estilo de acertijos que otra vez identifica una noción de conocimiento común. Y este es otro famoso, el de los Muddy Children, que están jugando unos niños, se van al parque a jugar y los niños se manchan en la frente. Entonces, cada niño puede ver si el otro se manchó, pero no sabe si él mismo está manchado porque está en su propia frente. Entonces, también se los platico brevemente. Entonces aquí en este ejemplito dice hay 3 niños muy inteligentes, porque tienen que poder razonar. Yo sé que el otro no sabe. Entonces hay 3 niños así muy inteligentes que se van a jugar y el papá llega, los encuentra y les dice, y el papá ve desde afuera, él sí ve a todos los niños, entonces el papá dice, 2 de ustedes tienen lodo en la frente. Y los niños pues no saben, ¿no? Cada niño nada más ve a los otros 2, pero no sabe si él tiene. Y lo único que avisa a todos el papá, dice, al menos uno de ustedes está manchado. Es lo único que anuncia públicamente el papá. Y es esta especie de conocimiento común que aparece también. De repente ese anuncio público hace que todos saben, ¿no? Para los semáforos también se sabe que es lo mismo. Para que los semáforos funcionen, tú te paras cuando está en rojo y sabes que el otro se va a parar o no se va a parar. Es necesario conocimiento común de cómo funciona el semáforo, no igual acá. Entonces el papá le dice, a ver, cada quien que se pare si está manchado. Entonces cada niño no sabe si está manchado, nada más ve a los demás. Y entonces los niños simultáneamente se paran y dicen, no, pues no, ninguno de nosotros sabemos en este momento si estoy manchado. Yo sí sé que otros están. El papá dijo, al menos hay uno manchado y a lo mejor un niño ve a otro manchado, pero no sabe si él está manchado. Entonces los 3 niños dicen no. Y luego el papá repite otra vez la pregunta y dice, otra vez que se pare el que tiene lodo en la frente, y ahora sí, los 2 niños manchados ahora sí se paran, sin decir nadie, nada, nada más razonando que en la primera ronda de preguntas nadie se paró. Dicen, si nadie se paró, ¿qué pasó? Entonces, uno puede probar por inducción que si hay N niños y cada de ellos tienen lodo en la frente, después de K preguntas del papá, simultáneamente los K que estén manchados se paran sin que nadie nunca haya dicho nada, nada más de que cada uno razona,
Si en la primera ronda nadie se paró, quiere decir que todo mundo vio a otros que estaban manchados y uno puede hacer. No quería yo entrar mucho a esto porque más bien quiero ilustrar un poco lo de cómo se usa la topología y la lógica epistémica, pero es un ejercicio divertido si nunca lo han hecho, tratar de probar este teoremita así y tiene que ver con todos saben que el otro sabe, qué es lo que sabe el otro y que no sé y por qué no se paró, y etcétera. Y todo esto tiene que ver un poco con dibujar gráficas, a final de cuentas, de las posibilidades, como en lo de la gráfica bipartida, que son los famosos modelos de Kripke. Acá está con los niños enlodados, que está lo pasado. Pintamos una gráfica con un vértice por cada situación posible. Entonces, cuando hay un vértice, el vértice MMM quiere decir que los 3 niños tienen lodo en la frente. El vértice CCC, clean, los 3 están. Y así ponemos todas las posibilidades. Entonces esos son los mundos, los vértices son los mundos posibles, que nadie sabe en qué mundo están, cada uno nada más tiene cierta observación. Entonces lo que hacemos es poner aristas y etiquetamos las aristas con el niño que no distingue entre los 2 mundos posibles. Por ejemplo, aquí ¿no? en acá el primer niño tiene lodo, el segundo tiene lodo y el tercero tiene lodo, pero el segundo niño, él no sabe si tiene lodo. ¿Qué quiere decir formalmente no saber? Quiere decir que hay 2 mundos posibles que son compatibles con su perspectiva en este momento. Entonces el niño B, para el niño B es indistinguible si el mundo real es donde él está limpio, o si el mundo real es donde él está sucio. Y así pueden ver, ¿no? Para cualquier pareja de situaciones, aquí hay el primero está limpio, el segundo está limpio y el tercero tiene lodo. Y hay siempre 2 posibilidades. El segundo niño está limpio o está sucio. ¿Y quién es el que no distingue? El segundo. Los otros sí distinguen porque sí pueden ver a los demás. Pero el niño B no puede verse a sí mismo. Entonces, ese sería el modelo de Kripke de todas las posibles situaciones, de todos los mundos posibles y las relaciones de indistinguibilidad de quien no distingue, que están dadas por este modelo. Entonces, esa es la situación inicial. Al inicio es todo lo que los niños consideran posibles, o estoy sucio, no estoy sucio. Pero de repente, el papá anuncia, al menos uno de ustedes tiene lodo en la frente. Entonces se borra una posibilidad de las posibilidades, porque la situación en que los 3 están limpios ya no es posible. Todo el mundo escucha ese anuncio y borra de su cabeza. Estos niños son muy listos, entonces borran de su cabeza la posibilidad en que están los 3 limpios, porque acaban de oír lo que dijo el papá. Borran eso, y entonces, ¿qué pasa? Todos los mundos siguen teniendo 2 posibilidades cuando hay 2 sucios, pero en esa situación, si hubiera un niño que él es el único que está sucio, como aquí, el niño A está sucio, él sabe exactamente que este es el único mundo posible, porque ya la arista en la que no distinguía, aquí había una arista en la que el niño A no distinguía si estaba sucio o estaba limpio. Pero al oír el anuncio de papá, borran y entonces si hubiera un solo niño sucio, él sabría cuál es la situación real y se hubiera parado. Como no se paró, todos ven que ese niño no se paró, quiere decir que ese no es el mundo real, quiere decir que en la siguiente iteración, cuando el papá vuelve a preguntar, borran ese, ¿no? Cuando todos los niños ven que no se paró el niño, que no se paró nadie, quiere decir que todo mundo aún considera posible 2 posibilidades, y entonces los mundos donde hay un solo niño sucio se borran de la gráfica. Entonces, a la segunda iteración ya nada más quedan esos. ¿Cuáles son los mundos posibles que quedan en la segunda iteración? Los mundos que hay a lo menos 2 niños sucios. Al principio había todas las posibilidades. El papá dijo hay al menos 1, entonces había unos mundos en los que hay exactamente 1 y otros en los que hay 2 o 3 inclusive. Ahora, después de ver que nadie se paró en la primera pregunta, solo quedan los mundos que hay al menos 2 sucios. Y entonces ahí se paran. Los niños que están sucios sí distinguen porque para ellos hay una sola posibilidad y saben que ese es el mundo real. Entonces
Aquí este es un acertijo bonito de lógica epistémica dinámica, porque en cada situación hay un modelo epistémico de qué se sabe en un momento dado. Pero también ese modelo epistémico cambia cuando hay acciones, cuando nadie se para, cuando hay dicen qué cosas. Y es lo que hace la lógica epistémica dinámica, tener una secuencia de modelos de Kripke que van mostrando la evolución del conocimiento conforme hay acciones o hay comunicación. Entonces, un poquito más en general, un modelo, un Kripke frame es simplemente una gráfica con ciertos vértices, S, que son los mundos posibles, y las relaciones de indistinguibles, las aristas, que son para un cierto conjunto de agentes. Aquí se les tiende a llamar agentes en este contexto. Hay un cierto número de personas o agentes que son los que distinguen o no distinguen. Entonces, esta es lo que sería la gráfica de Kripke, nada más es vértices, aristas no dirigidas, con etiquetadas, cada arista con quien no distingue entre esos mundos, y luego para obtener ya el modelo de Kripke le decoramos los mundos posibles, los estados posibles, con proposiciones atómicas acerca de qué cosas son verdaderas o falsas en cada ese mundo. En este caso de los niños enlodados, cada vértice estaría etiquetado con proposiciones atómicas que dicen no, el niño sí está enlodado, el niño no está enlodado, son las cosas relevantes. Y en otra situación podrían haber otras, como ahorita les voy a platicar. Pero entonces lo que hace la lógica epistémica es añadir un operador a los operadores de lógica de negación, de los clásicos. Agrega un operador nuevo que se llama el CHI. Dice, en un modelo de Kripke dado, que es la gráfica con sus indistinguibilidades y cada uno de los vértices etiquetado con proporciones atómicas, nos preguntamos si en este modelo de Kripke y en un vértice en particular de ese modelo de Kripke, el agente I sabe cierta fórmula phi. Eso es como la clave de todo esto de lógica epistémica. ¿Cómo se define? ¿Qué quiere decir formalmente saber algo, ¿no? Cuando en la vida decimos, pues yo sé que yo no sé si la plática ya empezó, es porque considero posibles dos mundos, en el que ya empezó y en el que no empezó. Entonces esta es la formalidad, la formalización exactamente de la noción de que el agente I sabe la fórmula phi en un cierto mundo de un posible modelo de Kripke, sí, solo sí, para todos los vecinos de este vértice, que son indistinguibles para el agente I, para todos los vértices, tales que I no distingue. Para él los dos mundos son exactamente los mismos. Entonces, en toda esa vecindad del vértice S, se cumple la fórmula phi, es válida en el modelo M con los estados S', que son los vecinos. Si en todos los vecinos la fórmula phi es cierta, quiere decir que el agente I para él es cierto. Esa fórmula. Esta es así la clave. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro modelo también binario parecido al otro de los niños enlodados. Los niños enlodados, hay un mundo posible por cada asignación binaria de valores a los niños, ¿no? Cada niño es o 0 o 1, o tiene lodo o no tiene lodo. Y en esos mundos, cada niño solo ve a los demás. Pero en muchas situaciones, por ejemplo, si son computadoras de un sistema distribuido, esos valores es natural que sean al revés. Cada niño sabe su valor de entrada, su bit de entrada, pero no sabe los bits de entrada de los demás. Entonces, aquí está, este sería otro modelo de Kripke, como un poquito, en cierto sentido, dual al otro. Cada vértice, otra vez, aquí son asignaciones de bits a los agentes. Cada agente tiene un bit y el agente conoce su propio bit, pero no sabe lo de los demás, porque solo le dan a él su bit y no sabe qué bit le tocó a los demás. Entonces, el vértice de hasta arriba, los 3 agentes tienen bit 0, el de hasta abajo, los 3 tienen 1, y luego todas las combinaciones de ceros y 1. Y ahora etiquetamos las aristas con quien no distingue, como siempre. Y entonces, por ejemplo, aquí hay 2 agentes que en el P, el primero, el P y el Q, no distinguen.
Y solo el R distingue, porque en este mundo el R distingue, porque aquí su bit de entrada es 0 y aquí su bit de entrada es 1, pero él no sabe cuáles son los bits de entrada de los demás. Y entonces así hacemos. Entonces fijan que hay dos gráficas que tienen el mismo conjunto de vértices, pero lo que cambia el conocimiento es las relaciones de indistinguibilidad. En el caso de los niños, pues cada uno no distinguía si el otro, y en el caso de este otro problemita en el que cada uno tiene un bit, es los mismos vértices, pero otras aristas. Bueno, entonces eso es lógica epistémica. Y lógica epistémica dinámica, lo que hace. De hecho, bueno, un pequeño comentario es que hay muchas lógicas que estudian el cambio de conocimiento y también están peleados todos contra todos y todo el mundo dice que su otra lógica no sirve, que la buena es la de él y todo. Entonces, yo les voy a hablar de esta lógica epistémica dinámica, que es cómo cambia el modelo de Kripke conforme hay comunicación y se convierte en otro modelo de Kripke. Y entonces ahí lo que uno estudia fórmulas de la fórmula A, paréntesis F, que expresan el hecho de que una cierta fórmula F es verdadera después de que ocurre una cierta acción A. Entonces para eso hay que tener un modelo de Kripke inicial, modelar estas acciones de comunicación y de otras cosas y ver cómo cambia el modelo en otro. Para determinar si la fórmula AF es verdadera, en un modelo de Kripke-M, tenemos que transformar el modelo de Kripke-M de acuerdo a cierto modelo de acciones, cómo son esas acciones, qué es lo que pudo haber pasado en otro, y analizar la validez de la fórmula F en el nuevo modelo. Y entonces, de hecho, inició esta lógica epistémica dinámica con estos anuncios. Al inicio se consideraban que eran públicos. Cada vez que hay un anuncio, todos escuchaban y luego se dieron cuenta rápidamente que pues, muchas situaciones reales no todos escuchan el anuncio. Unos lo pueden escuchar, otros no, o unos oyen una cosa y inclusive otros oyen otra, ¿no? Como en la vida real. El mismo anuncio, cada quien lo entiende de otra manera, etc. Entonces, ahora ya hay modelos de anuncios que no son necesariamente públicos y entonces tenemos que tener también un modelo de cómo son esas acciones, quién distingue y quién no distingue entre esos anuncios públicos. Entonces eso es lo que se llama el modelo de acciones. También es una gráfica, para cada vértice, ahora los vértices de la gráfica A son las acciones posibles, que son eventos de algún tipo de comunicación. Tenemos otra vez la relación de indistinguibilidad que dice quién de los agentes no distingue entre un cierto. Para cada punto del modelo de acciones, es decir, para cada acción, para cada pareja de acciones, tenemos una relación de indistinguibilidad y que nos dice el agente I no distingue entre esos dos anuncios. Y además tenemos pre. Eso es algo interesante, que son precondiciones de cuándo puede ocurrir un cierto anuncio público. Entonces eso nos permite decir, tal anuncio público puede ocurrir, pero solo en estos mundos posibles. En este subconjunto de los mundos es donde puede ocurrir este anuncio parcialmente público y luego quién no distingue y quién sí distingue entre ese anuncio público. Eso es lo que se llama el modelo de acción. Esto es otra gráfica. Y luego es muy bonito, el formalismo matemáticamente funciona todo muy elegante porque simplemente hacemos el producto. Para saber, tenemos un modelo de Kripke inicial, que es la gráfica, con sus indistinguibilidades y las proporciones atómicas. Tenemos otra gráfica, que es los anuncios que se pueden hacer y quién no distingue, y hacemos el producto, un cierto producto que ahorita les platico, y te da una nueva gráfica de Kripke, que es el estado de conocimiento de todos los agentes después de que cualquier posible anuncio haya ocurrido. El producto de las dos, que se denota MA, dado un modelo M y un modelo de acciones A, obtenemos un nuevo modelo, que es el después. ¿Alguna pregunta? Entonces, un poquito más precisamente cómo se hace este producto. El producto
También es una cosa muy curiosa, pero cuando uno empieza a hacer ejemplos y ejemplos se da cuenta que funciona de manera muy bonita. El producto va a ser otra gráfica, bueno, va a ser un modelo de Kripke, entonces tiene sus mundos posibles, S', las indistinguibilidades y asignaciones de qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa en cada uno de los mundos. Y ahora cada mundo es una pareja porque es el producto de las dos gráficas. Entonces cada mundo es una pareja de mundo, una pareja donde S es un mundo del modelo inicial y T es qué acción ocurrió. Y para cada posible mundo y cada posible acción, tal que ahí usamos lo del pre. Decimos, vamos a hacer parejas siempre y cuando la precondición de T sea válida. Solo siempre y cuando sea válido aplicar la acción T en este mundo, entonces ponemos la pareja y simplemente etiquetamos. Lo que es curioso también es que cómo etiquetamos con qué proporciones atómicas, bueno, las relaciones de distinguibilidad, pues estos dos mundos del modelo nuevo van a ser indistinguibles para un agente A, sí, solo sí. Los dos mundos iniciales eran indistinguibles para el agente A y las dos acciones también. Si el agente A no puede distinguir ni entre las dos acciones que ocurrieron ni entre los dos mundos, entonces en el nuevo modelo de Kripke tampoco puede distinguir entre esos dos mundos. Y luego los valores de las proporciones atómicas simplemente uno copia las de aquí, las copia para aquí. Para cada mundo inicial se sabe qué es verdadero y qué es falso y uno simplemente lo copia. Aquí es algo medio extraño, pero haciendo ejemplos funciona muy bien. Esto es así, en resumen, lógica epistémica dinámica. Así que es empezar a derivar propiedades y probar cosas y hacer ejercicios de aplicaciones con este producto de... Lo que quisiéramos hacer es aplicar esto en computación distribuida, que es donde hay computadoras, como situaciones muy concretas, donde hay gente que se comunica que no son nada más acertijos, sino son computadoras, en modelos más o menos reales de cómo se comunican las computadoras y ver qué productos hay, cómo son los modelos de Kripke, cómo son los modelos de acción. Entonces les platico brevemente cómo son estos, qué es lo que estudiamos en estos sistemas distribuidos. Aquí a los agentes les llamamos procesos o computadoras o hay distintos nombres. Tenemos cierto número de agentes. Aquí típicamente les llamamos n+1 al número de agentes porque vamos a usar topología, entonces para que la dimensión de los simplejos sea n, entonces les decimos que son. Y otra cosa que no aparece en lógica epistémica dinámica mucho es algo interesante, que en algoritmos distribuidos, cuando estamos programando el sistema para que las computadoras se comuniquen unas con otras y resuelven un problema, pues tenemos que especificar cuál es el problema que están resolviendo. Y entonces lo especificamos mediante una tarea, lo que le llamamos tarea, que es una relación de entrada-salida, cuáles son las posibles entradas, las posibles salidas y la relación. Y nos preguntamos qué tareas. Entonces, si se fijan, los modelos, usamos dos nociones claves que no aparecen mucho en lógica epistémica dinámica. Uno, el modelo preciso de comunicación. A lo más T computadoras pueden fallar. ¿Cómo pueden fallar? Se pueden de repente detener. Otros modelos dicen, se pueden fallar, pero además enviar mentiras, mensajes que no debían haber enviado. Uno define exactamente cuánto toman los mensajes, se comunican por radio o por envío de mensajes, por una memoria compartida. Aquí es típico, un ejemplo importante es cuando se comunican escribiendo y leyendo valores de una memoria compartida. Uno define muy bien el modelo. En cambio, en esos acertijos como que no es muy claro exactamente cuál es el modelo genérico de cómputo en el que se está hablando. Y luego, ¿cuál es el problema que quieren resolver? En el caso de los niños enlodados, el problema es como que todos se paren al mismo tiempo, porque no está muy explícitamente definido dentro del mismo modelo. Y luego, entonces, si ya tenemos la noción de modelo y de tarea, entonces nos podemos preguntar qué son los problemas que tienen solución en un modelo dado. Eso es lo típico que hacemos en computación distribuida. Y bueno, de hecho, empieza a aparecer inmediatamente la topología porque la manera natural de modelar estas tareas es con complejos simpliciales y hay una relación de carrier entre los dos complejos simpliciales, o puede ser con vectores si no quiere uno usar el lenguaje de complejos simpliciales.
Pero ahorita van a ver por qué empieza a ser interesante, porque estos complejos simpliciales son justo los duales de las gráficas de Kripke, de los modelos de Kripke que se usan en lógica epistémica dinámica. Por ejemplo, el problema central aquí es consenso. Todas las computadoras o los procesos que se llaman tienen que quedar de acuerdo en un valor de entrada. Entonces, ¿qué es lo que tienen como entrada? Cada computadora podríamos pensar que tiene, justo como en el ejemplo que había puesto, cada computadora tiene de entrada un valor 0 o 1 y tienen que quedar de acuerdo todos en el mismo bit, en un solo bit que sea alguna de las propuestas. Entonces se fijan que el modelo de Kripke inicial es justo el que habíamos dibujado antes, en el que cada uno tiene un valor de entrada. Y hay muchas variantes de esto, como en la vida real, pues en general no se puede resolver esto del acuerdo, del consenso, entonces uno busca soluciones aproximadas de distintas formas, en el que los valores están cerquita uno de los otros, aunque no deciden muchos valores diferentes, etc. Bueno. Y entonces esta es de las cosas que sabemos, que hemos estudiado mucho en algoritmos distribuidos, cómo se relacionan estos modelos, qué se puede resolver en un modelo. Y es un mundo radicalmente diferente del mundo de computación secuencial. En el mundo de computación secuencial hay un modelo universal. El modelo de Turing, la máquina de Turing, todo lo que se puede resolver por cualquier computadora de ahorita o del futuro se puede resolver en ese modelito, en una máquina de Turing y al revés. Ese es el dogma central de la computación. En cambio, en computación distribuida, cada uno de estos modelos tiene otro poder. Mientras más fallas ocurran, menos cosas se pueden resolver. Mientras las fallas sean más severas, menos cosas se pueden resolver. Mientras la comunicación sea menos confiable, menos. Y entonces lo que hemos hecho mucho es estudiar cómo se relacionan esos modelos. Depende cómo es la comunicación, qué tan sincronizados están los diferentes procesos, la naturaleza y cantidad de las fallas, si son correlacionadas o independientes, malignas o no malignas. Y sabemos muy bien ya ahora cómo reducir un modelo a otro, cuando un modelo es más poderoso que otro. Y entonces es el tipo de cosas que quisiéramos aplicar en lógica epistémica dinámica. Por ejemplo, para el problema de consenso, con que una sola computadora pueda fallar ya no se puede resolver. Si las computadoras, cada una está corriendo a su propia velocidad, se dice que son asíncronas. En cambio, para cualquier delta, por más chiquita, se pueden acercar los valores de decisión tanto como queramos. Y bueno, aquí se sabe, aquí es donde se descubrió la conexión ya más interesante con los grupos de homología y todo esto de topología, donde se sabe que pueden quedar de acuerdo en a lo más k valores diferentes, sí, solo sí, a lo más menos de k computadoras pueden fallar, y se prueba esto probando con grupos de homología. Y ahorita les platico un poco más, ¿no? Entonces eso es cómo evolucionó la historia desde los inicios de la computación distribuida, donde no se sabía la relación entre un modelo y otro, y cada vez que había que probar una cosa se volvía a escribir otro artículo, le cambiaba uno tantito al modelo y escribía otro artículo para ver qué se puede y qué no. Y ahorita se hacen reducciones, y con esto de la topología, analizando los grupos de homología, uno puede ver cómo se relaciona un modelo con otro, etc. Y aquí se ve un poquito más la ilustración del teorema central que hay en esto de computación distribuida, que es el teorema de computabilidad, en el que es completamente asíncrono. Consideramos todas las posibles entrelazados de operación de los... En este caso tenemos 3 computadoras, 3 procesos, y entonces nos dan complejos simpliciales que son bidimensionales, son triángulos todas las caras. Cada cara es una posible ejecución del sistema. ¿Qué quiere decir una ejecución del sistema? Son 3 computadoras, cada una haciendo operaciones. Entonces consideramos todos los órdenes posibles en que esas operaciones se entrelazan en el tiempo, y cada uno de esos entrelazamientos de operaciones de los distintos procesadores nos dan un triángulo. Y en las esquinas del triángulo ponemos las perspectivas, lo que vio, la visión local de cada una de las computadoras en esa ejecución. Y entonces este teorema dice, si cualquier entrelazado de operaciones es posible, ¿cómo sabemos si una tarea tiene solución? Entonces tenemos una tarea. ¿Cómo está definida una tarea? Una tarea está definida por un complejo simplicial de entrada. Cada triángulo es una posible asignación de valores de entrada a las 3 computadoras, la computadora negra, la gris, y bueno, son 2 colores diferentes, ¿no? Bueno, aquí se ve también
más clarito. Entonces, para cada una de esas posibles ejecuciones, consideramos los entrelazados. ¿Qué ve cada uno? Y ponemos un triángulo que dice, por ejemplo, el triángulo central dice que en una ejecución dada, los tres ven las operaciones de los tres. Y hay otros entrelazados en los que, por ejemplo, este entrelazado, este proceso rojo ve al proceso P, pero no ve al proceso amarillo. Aquí estos dos procesos, el rojo y el azul, se observan entre sí, pero el amarillo llega después y no lo ven. El amarillo ve a ellos dos. Entonces uno así considera todas las posibilidades de quién ve a quién en una ejecución y ponemos los triángulos y se puede demostrar que nos da una subdivisión, lo que le llamamos una subdivisión cromática. Es una subdivisión cromática porque cada vértice se puede pintar con tres colores diferentes, que son los nombres de los tres procesadores que participaron en la ejecución. Y entonces eso es precisamente lo que dice el teorema. Dice, una tarea dada, definimos una tarea como un complejo simplicial de entrada, un complejo simplicial de salida, y para cada triángulo, como cada triángulo es una entrada posible, vemos cuáles son los triángulos de salida posibles que permite esa tarea. Y el teorema dice, la tarea tiene solución, sí, solo si existe una subdivisión cromática del complejo simplicial de entrada, un mapeo simplicial de la subdivisión al complejo de salida que respete las especificaciones de la tarea, es decir, que los triángulos de esta subdivisión se manden a una región que es permitida por la tarea, por la especificación de la tarea, que es la delta mayúscula, la delta de arriba. Y entonces, eso es el tipo de cosas que quisiéramos traducir a lógica epistémica dinámica. Bueno, aquí en este libro ya hay años de trabajar en este tema, desde los años 80, y en este libro hacemos un resumen de toda, cómo la topología, especialmente topología combinatoria, pero se pueden formalizar las cosas con grupos de homotopía o homología o muy combinatoriamente. Está muy en el fondo justo por este tipo, como por lo que pasa en el teorema anterior, y ahorita les platico un poco más. Bueno. Entonces lo que quisiéramos es traducir estas cosas de topología en cosas de lógica y al revés. Y justamente lo que hacemos es, primero que nada, formalizar esta noción de tarea y de modelo, que es lo que en lógica epistémica, dinámica y en general en lógica epistémica, el modelo en sí de acciones como que no se ha estudiado muy a fondo porque no hay estos modelos genéricos, ¿no? Solo hay los acertijos, y los acertijos estos normalmente son finitos. Dicen, a Alice le dice a Bob y Bob le dice de regreso y ya se enojó, ¿no? Y ya. ¿Cuál es el modelo así genérico de cómputo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es precisamente definir un modelo de acciones para un modelo de cómputo real que diga, por ejemplo, este modelo en el que lo único que se hace es subdividir los complejos iniciales, ¿cuál es el modelo de acciones? Como una gráfica y relaciones de indistinguibilidad. Entonces, para cada posible entrelazado, definimos cuál es el modelo de acción. Y luego, la otra cosa interesante que no aparece mucho en lógica epistémica dinámica es lo que les decía, bueno, ¿cómo definimos el problema en sí que queremos resolver? Como en los acertijos, pues normalmente dice, bueno, ya querían atacar y no sé qué, o se enojó porque le pusieron los cuernos, pero ¿cuál es el problema en general? Entonces también podemos describir, de hecho lo que hacemos es describir el problema también como un modelo de acciones. Y entonces lo que tenemos es un modelo de acciones, que ahora el modelo de acciones es las decisiones que tiene el problema resuelve. Para cada punto del modelo de acciones, lo que estamos haciendo es decir cuáles son las decisiones que tienen que tomar los procesos dada una cierta entrada dada. Y entonces ese es el tipo de diagramitas que obtenemos. Tenemos un modelo de acción, tenemos un modelo de Kripke inicial que describe todo lo que se sabe al inicio del cómputo. Luego tenemos un modelo de acciones que nos define todos los posibles comunicaciones que pueden ocurrir en ese modelo particular de cómputo. Tenemos también del modelo inicial, es un modelo de Kripke, tenemos todas las decisiones posibles que quisiéramos llegar a tomar después de comunicarse. Entonces, lo que decimos es que el problema
este problema tiene solución en este modelo, sí, solo si existe un morfismo delta. Acuérdense que tenemos un modelo de Kripke, aplicamos el producto y tenemos otro modelo de Kripke. Buscamos un morfismo que mapee el modelo de Kripke de arriba, de qué se ganó de conocimiento, hacia el modelo de Kripke. Aquí también es un producto. Tenemos el modelo de Kripke inicial, tenemos aquí las decisiones que deberían de poder tomar los procesos después de comunicarse y obtienen otro modelo de Kripke donde hay conocimiento deseado a obtener. Y decimos, ¿es posible resolver esto? Es posible resolver esto si existe un morfismo delta del modelo de Kripke de arriba al modelo de Kripke de abajo que haga que conmute el diagrama. Entonces, bueno, me salto, esta es como la idea principal de la primera conexión entre la computación distribuida y la lógica epistémica y me salto aquí, bueno, me voy a saltar porque ya estamos por acabar el tiempo, pero aquí en esta parte lo que haría es describir concretamente modelos de acciones para modelos que se conocen en computación distribuida, pero me lo brinco esto. Y luego probaríamos cosas acerca de la gráfica. Tenemos un modelo, por ejemplo, este es el tipo de resultados que uno puede probar. Si el modelo de Kripke inicial es conexo como gráfica y aplicamos un cierto modelo de comunicación, obtenemos un nuevo modelo de Kripke que también va a ser conexo, siempre y cuando el número de fallas no sea demasiado, y etc. Pero bueno. Y luego tenemos aquí aplicaciones a consenso, a common knowledge, otras cosas. Pero para terminar, y a otros problemas, conocimiento iterado, cómo conforme las computadoras pueden quedar más y más de acuerdo, qué significa en términos de conocimientos, que cada uno sabe, que el otro sabe, que el otro sabe, etc. Pero para terminar y poderles dar un poquito del cuento completo, lo último que hacemos es entonces relacionar los modelos de Kripke, que son gráficas. Los modelos de Kripke son objetos de una dimensión, son gráficas. Y demostrar que de hecho la información que está codificada en estas gráficas de Kripke, de hecho está codificando información de alta dimensión, que son los complejos simpliciales, al tomar los duales, que parece ser que eso no se había hecho antes. Y entonces lo que hacemos es para cada estructura de Kripke, para cada gráfica, consideramos el dual de esa gráfica como complejo simplicial. Para cada vértice de la gráfica de Kripke consideramos un triángulo, si son 3 procesos, o un tetraedro, si son 4. Y etiquetamos con proporciones atómicas, etc. Y luego lo que podemos hacer es que se preservan propiedades topológicas del complejo simplicial que no se veían en la gráfica, porque en la gráfica con nada más son aristas y relaciones distinguibles no se veía ninguna topología, y cuando te vas al dual se ve que hay información topológica relevante, como este es el ejemplo, ¿no? El primer ejemplo típico. Teníamos aquí la gráfica de Kripke que decía o todos tienen valor de entrada 0, los 3 procesos, o los 3 procesos tienen valor de entrada 1, y aquí son todos los mundos posibles de qué bit de entrada tiene cada una de las 3 computadoras y quién no distingue. ¿Cuál es el dual? Es como una especie de esfera triangulada, donde para cada vértice lo convertimos, como aquí son 3 procesos, cada vértice lo convertimos en un triángulo, el triángulo de 1, 1, el triángulo de 0, 0 y los triángulos de ceros y unos. Las relaciones de indistinguibilidad me dicen las adyacencias de los triángulos. Entonces, bueno, ya de entrada se ve que esta gráfica pues no era esta gráfica, así que no se veía claramente más que cosas unidimensionales, tiene una estructura en 2 dimensiones. Y luego lo bonito es que cuando se comunican los procesos unos con otros, esa esfera lo que le pasa es que se va subdividiendo. Porque se acuerdan que lo que veíamos es que cuando las computadoras se comunican unas con otras, entonces nos genera las posibles vistas, nos genera quién vio a quién en la comunicación. Y entonces cada triángulo, si los 3 inician con 0, 0, 0 y luego se comunican una vez y ven quién vio a quién, esta cara se reemplaza por la subdivisión cromática de esta cara. Cuando empiezan con estas 2 entradas, esta cara se vuelve a reemplazar con una figura similar, pero ahora las entradas son diferentes. Entonces, después de que se comunican,
la esfera preserva la topología, se vuelve nada más una esfera triangulada cromáticamente. Eso es si todos los entrelazados son posibles, pero por ejemplo podríamos considerar otro modelo de cómputo en el que dice, no, a lo más uno puede fallar. Todos los procesos tienen garantía de que uno puede fallar, pero al menos oyen de otros dos, de los tres procesos cada uno va a oír de otro. No de los tres, pero al menos de uno más. Entonces, ahí es como se ve que los grupos de homología juegan un papel, porque ahora el complejo que se obtiene, se eliminan las esquinas donde un proceso no oye de nadie más que del mismo, y entonces nos queda un complejo, al reemplazar cada triángulo de estos por esa subdivisión, lo que nos queda es un complejo que sigue siendo conexo, en el sentido de es cero conexo, o conexo por caminos, pero no es uno conexo. Y entonces ahí se ve como, dependiendo del número de procesos que pueden fallar, cuáles son los grupos de homología que se preservan, y eso implica qué es lo que se puede resolver o no. Pero ahora todo esto del lado de lógica, o sea, cada uno de estos vértices está etiquetado con proporciones atómicas, etc. Bueno, entonces eso es la visión que les quería platicar. Damos esta semántica formal en términos de lógica epistémica dinámica a computación. Las preguntas acerca de si un problema tiene solución o no se traducen en preguntas acerca de si es posible hacer mapeos entre modelos de Kripke y la posibilidad de conocer fórmulas. Ahora, si un problema tiene solución o no, se traduce en saber si una fórmula es posible conocerla o no después de una cierta comunicación. Y luego el modelo dual expresa las propiedades topológicas acerca del conocimiento de manera explícita. Y otras cosas. Bueno, tenemos otro trabajo donde se hace explícito el conocimiento acerca del modelo mismo. En estos modelos es otra cosa que no está muy clara. ¿Qué es lo que los procesos saben acerca del modelo? Como esta especie de metaconocimiento. Entonces, en otro trabajo estudiamos eso. Y bueno, hay muchas preguntas abiertas, bonitas, que surgen entre esta interacción de las dos áreas. Por ejemplo, ¿qué quiere en computación distribuida? Hemos estudiado estos modelos malignos, bizantinos, qué pasa si los relojes están parcialmente sincronizados, etcétera. Muchas variantes de modelos, cómo se traducen esos en lógica. El asunto de esta tarea, normalmente en lógica estas tareas se expresaban como fórmulas de lógica, aquí las estamos expresando como mapeos entre dos complejos simpliciales. ¿Cómo formalizar esta noción de subdivisión? Lo que aparece en todo este trabajo son nociones de topología que tienen un significado en cuanto a la computabilidad, subdivisiones, grupos de homología, etcétera. ¿Cómo estas nociones de topología se traducen en preguntas acerca de lógica? Esa es una de las preguntas que estamos tratando de estudiar también. Cada una de estas cosas parecería que tiene una fórmula de lógica asociada. O sea, si el grupo de homología 4 es trivial, a lo mejor hay una especie de fórmula de lógica acerca de conocer eso, etc. Entonces, bueno, eso es una pequeña, breve así paseo por todas estas dos áreas de investigación y su interrelación.